Gómez, sí, es médica especialista en toxicología, sí, trabaja en el Hospital Fernández y además es profesora adjunta de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina UBA. Y hoy nos va a presentar este tema, ¿sí? Tan importante en estos últimos tiempos. Nos va a hablar acerca de opioides hoy, ¿sí? Opioides en la actualidad. Te agradecemos, María Elena, por colaborar siempre con el capítulo y bueno, bienvenida nuevamente y muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias como siempre a ustedes. No sé si me escuchan bien y me ven bien la presentación. Sí, sí, Gracias, Ana. perfectamente. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Para mí, siempre les digo, es un honor participar en el capítulo de psicofarmacología de APSA, desde el cual yo he tenido la posibilidad de aprender de varios de maestros que pertenecen a este capítulo. Así es que bueno, que me inviten es un montón para mí. Espero les guste la presentación de hoy. Va a tener una introducción, una parte introductoria de ciertos datos, con cierta, digamos, velocidad voy a pasar por cuestiones farmacológicas relacionadas con opioides que ya conocemos, haciendo salvedades que no conocemos y que son muy nuevas en la neuropsicofarmacología, para luego dar lugar a este gran tema que son los opioides de síntesis, ¿sí? Bueno, para analizar algunos datos, digamos, lo que se ha observado en estos últimos 2 decenios es un aumento en el uso de psicofármacos ya desde el año 30 en adelante, digamos, desde el año 40, perdón, en adelante. Se ha ido aumentando el uso de psicofármacos, siendo cada vez una amenaza mayor en salud pública, sobre todo el uso de benzodiazepinas y luego de barbitúricos cuando aparecieron. El aumento de consumo de opioides en América, hablo de Estados Unidos y Canadá, y en Europa es cada vez mayor, desde el 2013 a la actualidad, teniendo su auge en el año 2015 en la llamada crisis de los opioides. En el informe europeo de drogas del 2019, por ejemplo, en datos de opioides habla de 1.3 millones de consumidores de opioides en forma problemática, donde 654.000 hicieron solamente 654.000 de ese 1.3 millones de consumidores problemáticos un tratamiento sustitutivo en el 2017. El 35% en el 2019 solicita tratamiento, teniendo un 85% de mortalidad por sobredosis por opioides en ese año. En Estados Unidos, en el 2020, las muertes por sobredosis de opioides supera a la de accidentes de tránsito. Esto ya viene sucediendo desde el año 2018 a la actualidad, pero desde el 2020 esto se fue incrementando, como para que vean los datos, digamos, importantes y de crudos que tenemos del norte, ¿no? Y de Europa. En Argentina, ¿qué pasa en nuestro país? En Argentina, por lejos, el consumo de alcohol es el más importante. Sí, sabemos que los argentinos consumen 9.8 litros de alcohol por habitante por año, distribuidos en 3 a 4 litros de alcohol por habitante por año en la semana, y de fin de semana, de viernes a domingo, consumen 13 a 14 litros de alcohol por habitante por año. Consumimos, digamos, más alcohol casi como los cosacos, por decirlo de alguna manera. Nos gana Canadá y Estados Unidos, nosotros estamos en tercer lugar. Claramente el alcohol es el más importante, pero los opioides también lo son. Se ha visto un aumento en el expendio de tramadol, por ejemplo, en el ámbito público, en relación al 2017, hablo del 2020. En febrero del 22 hubo un evento que todos conocemos, de intoxicación y muerte por cocaína adulterada con un opioide sintético, siendo digamos, el primer evento conocido en nuestro país. Que una semana después
Una semana después se le hizo piedra libre y se supo de qué se trataba este opioide, que fue el carenfentanilo. Entonces, en nuestro país, ¿qué se consume? Se consumen opioides, pero fundamentalmente, si bien se consumen opioides que se administran por vía endovenosa, fundamentalmente los que se usan son por vía oral, como el tramadol, por ejemplo, siendo el más importante. A ver si puedo pasar la diapositiva, que no me lo permite, ahí me lo permite. Un poquito de breve historia de esto. Los opioides se conocen desde hace muchos miles de años, están digamos, en la tablilla de Uruk, en las tablillas, perdón, sumerias, representadas la amapola en 3000 años antes de Cristo, en 1200 antes de Cristo el papiro de Evers, hay 900 fármacos que se reconocen donde está amapola, el opio como tal, bebidas alcohólicas fermentadas, cáñamo y algunas solanáceas. La heroína se sintetiza por primera vez en 1877 por Wright como un antitusivo que no genera dependencia y lo patenta Bayer. Y en esta década, en la década entre los 70, 1970 y 80, hay sobredosis con heroína y fentanilo en el uso farmacéutico. Comienzan a haber episodios, digamos, casos, case report de sobredosis de heroína con fentanilo, ¿no? De uso farmacéutico. En 1973, Cinder y Terenius y Simon, que son tres investigadores de la neuropsicofarmacología, que estaban en diferentes lugares, descubren casi al mismo tiempo la existencia de todo el mapa de receptores opioides endógenos, que es el primero que se descubre digamos, en nuestro sistema nervioso central. Y casi simultáneamente, fíjense, en esta década, en 1975, Haggis y Kozlowski descubren la existencia de péptidos opioides endógenos, como las encefalinas y las beta-endorfinas. En los 90 aumenta la producción de opioides por la industria farmacéutica, y entre el 2013 y el 2017 comienzan a aumentar los casos de sobredosis por opioides, apareciendo la que se conoce como crisis de los opioides, que tiene su auge, como les conté, en el 2015, que después voy a dar lugar a comentarles. Para ponerlos un poco, digamos, desde un punto de vista farmacológico, desde un punto de vista didáctico, nosotros seguimos usando la clasificación de Delair y Dellinker, en donde colocamos a los opioides dentro de los psicolépticos o depresores, que está con otra serie de sustancias como son alcohol o algunos psicofármacos, estimulantes están, digamos, cocaína, anfetaminas, y dentro de los psicodislépticos tenemos, por ejemplo, el LSD. Nosotros tenemos aquí ubicados a los opioides. ¿Y de dónde se obtienen? Se obtienen de esta flor, que es Papaver somniferum, que es la amapola, de la cual cuando entra, digamos, está en su madurez, lo que se hace es una incisión transversal en la flor, y se obtiene esto que es una resina, y esa resina que ustedes ven acá, que se deja secar, es el opio o opium, de la cual luego se pulveriza y se obtienen otras sustancias, como por ejemplo la morfina o algunas sustancias de síntesis, como puede ser la heroína. ¿Cómo se compone esto de lo que se obtiene puro, que es el opio? La mayoría son sustancias inactivas, como ácidos orgánicos, resinas, azúcares, casi un 80%, y de sustancias activas tenemos un 20-25%, donde en primer lugar están los derivados fenantrénicos, como es la morfina y la codeína, y en segundo lugar tenemos los derivados bencil isoquinolínicos, como es la papaverina o la narcotina. Según su origen, se clasifican como derivados naturales,
semisintéticos y sintéticos. En naturales tenemos la tintura de opio, la morfina y la codeína. Dentro de los agentes semisintéticos está la buprenorfina, la dihidrocodeína, el dextrometorfano, la heroína, la hidrocodona, la oxicodona, la nalbufina, por nombrar algunos más conocidos. Y agentes sintéticos tenemos la meperidina, fentanilo, el subfentanilo, la loperamida, la metadona, el propoxifeno, entre otros, ¿sí? Según su acción, hablamos de agonistas puros en los receptores de opioides endógenos, en agonistas antagonistas y en antagonistas puros. Los antagonistas puros son la naloxona y la naltrexona. La naloxona que se administra por vía parenteral, y la naltrexona en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que también hay una vía de administración de naloxona que es nasal, y la naltrexona que es por vía oral. Dentro de los agonistas puros está codeína, fentanilo, heroína, meperidina, hidroxicodona, morfina y opio, y dentro de los antagonistas y agonistas está la buprenorfina, que vamos a hacer mención de la misma junto con, sobre todo con metadona, más adelante. ¿Para qué se utilizan los opioides? En medicina nosotros los usamos para inhibir fundamentalmente la percepción de dolor, lo usamos como analgésicos. Con niveles moderados genera sedación y euforia, y entonces también, además de usarlos como analgésicos, los usamos en el tratamiento paliativo del dolor en pacientes, digamos, que están en su última etapa, por ejemplo, cursando un cáncer, por decirlo de alguna manera. Como acción antitusígena tenemos a la codeína, que la hemos conocido nuevamente en la época de COVID, y como antidiarreico, que no pasa la barrera hematoencefálica, tenemos la loperamida. Los pacientes que tienen un consumo problemático de esta sustancia, por lo general nosotros los dividimos de la siguiente manera. Primero, aquellos que usan en forma crónica un opioide porque un médico se los indicó, generalmente son pacientes que alguna vez recibieron la indicación médica de un opioide para hacer un tratamiento analgésico y lo siguieron utilizando en el devenir del tiempo. Pacientes que han estado mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos, como es terapia intensiva, unidad coronaria, por ejemplo, intubados, asistidos a un respirador y con necesidad de, digamos, largo tiempo, tratamiento con fentanilo o con morfina para poder mantenerlo estable y sin dolor, neonatos que nacen de una madre adicta a opioides, y la adicción se genera a punto de partida de un abuso, a partir de una indicación médica, por policonsumo, pacientes que consumen otras sustancias, que se encuentran con pacientes consumidores de opioides y prueban y se enganchan con la sustancia, y individuos ligados al sistema de salud, que son los, digamos, los más importantes. Siempre individuos ligados al sistema de salud que tienen acceso a los opioides, pueden ser médicos, enfermeros, en fin, varios. Según digamos, los receptores del mundo de los opioides que se conocen en 1973, es uno de los primeros mapas que se reconocen endógenos de receptores en nuestro sistema nervioso central. Son todos receptores acoplados a la proteína G, a la G inhibidora, que es una proteína metabotrópica, es decir, una proteína transmembrana, ahora vamos a hablar un poquito de ella. Y los receptores que tenemos son el mu, el kappa, el delta, el gamma y el epsilon, que no se sabe bien cuál es el efecto que tiene, pero el mu, que es el más importante, tenemos el 1, que tiene una alta afinidad y es el que genera la analgesia supraespinal, la euforia y libera prolactina. El mu2 de baja afinidad, que genera depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia,
constipación y dependencia, es decir, el MU2 es el efecto no deseado, por decirlo de alguna manera, por consumidores de opioides, sí el MU1, ¿sí? Pero el MU2 es el que genera la morbimortalidad en estos pacientes. Kappa, que es un agonista endógeno de la dinorfina, que es un ligando endógeno, que genera una analgesia espinal, miosis y depresión respiratoria en menor intensidad que MU2, disforia y diuresis por inhibición de la ADH, gamma, que es un agonista endógeno de las encefalinas, que genera analgesia espinal y supraespinal, delta, que no es antagonizado por naloxona, y que genera alteraciones en el movimiento y es un psicotomimético, y los kappa, que no se sabe bien qué efectos tienen. Este es un cuadro que yo lo tengo de varios libros, digamos, cualquier libro de farmacología lo van a tener, del Goodman, que es un libro que a mí me gusta, lo pueden tener, también lo tienen en el libro de Goldfrank, que es el libro de toxicología, digamos, que más utilizamos nosotros, pero en el Goodman está, en donde habla, en su capítulo de opioides, habla de la acción de los diferentes opioides y qué capacidad de agonismo total, antagonismo o agonismo parcial tenemos en los diferentes receptores, fíjense, ¿no? Donde morfina tiene un agonismo en todos, metadona tiene muy en delta, fentalino, un agonista también en muy en delta, buprenorfina, también un agonista parcial, mu, por eso sirve un poco para el tratamiento no sustitutivo, eso lo vamos a hablar más adelante, pero es un agonista a nivel kappa, y la naltrexona, que es una antagonista total, al igual que la naloxona, en todos los receptores. ¿Qué significa que un receptor esté ligado a la proteína G? Es un breve repaso, seguro ustedes están más actualizados que yo en esto, pero la proteína G es una proteína transmembrana metabotrópica que se encuentra en el sistema nervioso central, distribuida en todo el sistema nervioso central, y tenemos una proteína G que es inhibitoria, y estos receptores transmembrana, cuando viene el opioide y se une a esta proteína, lo que hace es activarla, la proteína. Al activar la proteína inhibitoria, se desliga del opioide y lo que hace es inhibir a segundos mensajeros. Inhibe primero a la adenilato ciclasa, segundos mensajeros, disminuye el AMP cíclico, esto hace que abra canales de potasio, se hiperpolariza la célula y se inhibe, facilita el cierre de canales de calcio, con disminución del calcio intracelular dentro de lo que es el citosol, disminuye la exocitosis y por lo tanto lo que hace es disminuir la liberación de neurotransmisores que generan dolor. Es decir, disminuyen sustancia P, glutamato, entre otros, generando esto que es el efecto buscado farmacológico, que es la analgesia. Ahora, ¿qué se sabe desde hace breve tiempo? Que cuando se activa este receptor opioide ligado a la proteína G, que es una proteína transmembrana, se activa también una proteína que se une a la proteína G que se llama beta-arrestina. La beta-arrestina lo que hace es internalizar hacia el citosol el receptor, es decir, la proteína G inhibitoria, con el ligando, que es el opioide que yo le estoy dando al paciente, para finalizar la acción buscada, que es la analgesia, para degradarla, o bien para reutilizar, digamos, a posteriori. Esto es muy importante porque de lo que se habla en la actualidad, y este es un review muy lindo que yo se los voy a enviar, que está dado por Volkov, la doctora Nora Volkov, que trabaja en UNDOC, en Naciones Unidas, es una gran investigadora de opioides, junto con Valentino, que en este review que hacen hace un par de años atrás,
tratan de entender la complejidad del receptor de opioide y su función, y ellos lo que plantean es que en realidad este receptor de opioide tiene un sitio de regulación alostérica. Es decir, cuando el opioide se une a esta proteína G inhibitoria y junto con la beta-arrestina se internaliza, tiene sitios alostéricos, donde hay, por ejemplo, regulación inhibitoria para ciertas sustancias como cannabinoides y CBD, hablan de una heterodimerización, es decir, interacción de diferentes receptores opioides entre sí o con receptores no opioides, es decir, mayores funciones, se están encontrando mayores funciones en estos receptores opioides que se desconocen y que a su vez se asocian a otros receptores de otros neurotransmisores, como pueden ser los glutamatérgicos, como pueden ser, por ejemplo, los GABAérgicos, los del GHB, por nominar algunos. Por eso, ellos proponen hablar de ligandos, nuevos ligandos. Es decir, no solo el ligando endógeno que nosotros tenemos en cefalina, dinorfina, etcétera, o el ligando exógeno que yo le puedo dar codeína, morfina, fentanilo, sino otros ligandos que activen el receptor incluso cuando está internalizado en el citoplasma por la beta-arrestina, a diferencia de la clásica degradación e inactivación de estos receptores. Entonces, estos nuevos ligandos de receptores opioides podrían estar luego de su función internalizada dentro del citoplasma. Esto es un gran descubrimiento. Para que vean, en este artículo se nominan muchos ligandos que se han encontrado, que se unen en diferentes proporciones a la proteína G y a la beta-arrestina, teniendo su efecto máximo en diferentes momentos. Esto lo van a poder ver bien cuando les envíe el artículo, que se los súper recomiendo. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que este opioide termina generando una cuestión de dependencia en un paciente que hace un consumo problemático de esta sustancia? Bueno, los opioides sabemos que inhiben a través de interneuronas GABAérgicas. Estas inhiben, por lo tanto, la liberación de dopamina en el área tegmental del tálamo, inhiben también al locus coeruleus, que es el que libera noradrenalina. Este es el sistema de recompensa, inhibiendo el locus coeruleus, inhibiendo con las interneuronas GABAérgicas también, inhibiendo la liberación, finalmente, de dopamina en el área tegmental del tálamo, generando de esta manera gratificación, euforia y recompensa. Estas son las diferentes propiedades farmacocinéticas de los principales opioides que se usan en la clínica. Esto está también sacado del libro de Goodman, del libro de farmacología, como debe ser, donde vemos la biodisponibilidad en forma oral de las diferentes, digamos, de los diferentes opioides, la biodisponibilidad que tenemos, la vida media que tienen, fíjese qué breve que es morfina o heroína, es pequeña, es 0,1 horas, metadona, que es larguísima, la vida media de 15 a 40 horas, por relacionarla, por ejemplo, con la morfina, que es de 2 a 3 horas, la unión a proteínas plasmáticas, como se une metadona, a diferencia de las otras, que se unen poco, la duración de la acción en tiempo, en horas, de cada uno de estos, y la dosis equianalgésica, ya sea por vía intramuscular o por vía oral. Cuando yo quiero generar analgesia, esta sería la dosis equivalente para generar analgesia. Y para mí esta tablita es muy importante a la hora de decidir un tratamiento sustitutivo, por ejemplo, con metadona. Yo tengo un paciente que me comenta que consume morfina y que usa, por decirles, una cantidad de 10 miligramos, una ampolla de morfina, corresponde a 10 miligramos de metadona. Yo voy a comenzar con la mitad de esa dosis, para hacerle un tratamiento sustitutivo, o un 75% de la dosis,
para hacer un tratamiento sustitutivo. Muchas veces los pacientes cuando vienen comentan que consumen más de esto, consumen morfina, consumen codeína, dextroproporcifeno, oxicodona, entonces es más difícil hacer esta equivalencia, pero nos ayuda esta tabla para decidir la cantidad de metadona que voy a utilizar, si es que la voy a usar. Tenemos dos situaciones de gravedad en opioides. Una es la intoxicación aguda, que me lleva a un síndrome opioide, mal llamado, mal conocido como síndrome narcótico, y por otro lado tenemos la intoxicación crónica, y por lo tanto cuando uno suspende el síndrome de supresión, que sería el síndrome de abstinencia, que pareciera que reviste de gravedad, pero no es tal. Vamos a hablar luego de esto. La intoxicación aguda la vemos en situaciones o bien de sobredosis, o intentos autolíticos, o en circunstancias en que se está administrando, por ejemplo, la sustancia para generar analgesia y para generar sedación, y no lo estamos haciendo con una bomba de infusión continua, sino estamos en un hospital o en un lugar que no cuenta con una bomba de infusión continua, y lo hacemos con la famosa chapita, ni tenemos un dial flow, por ejemplo, para ver la cantidad que voy a poner, y se abre de golpe esto, ingresa gran cantidad de este opioide, y esta sería, y con el consumo, esta sería en las circunstancias de administración de la sustancia, que la hemos tenido esta situación en el hospital en una oportunidad, con un paciente, y consumo simultáneo de otras drogas. Un paciente que estaba con un carcinoma de páncreas terminal, que estaba con morfina, y se mueve, y al moverse se abre la chapita y se le ingresa de golpe el opioide, generando un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Qué es esto? Un síndrome opioide, que se caracteriza porque el paciente hace un deterioro brusco del sensorio, con gran velocidad llega al coma, pupilas mióticas puntiformes, las pupilas, que digamos, llegan a ser muy pequeñas, salvo con meperidina, que son midriáticas, y depresión respiratoria, que es lo que lo lleva a un paro cardiorrespiratorio y muerte al paciente. Estos son los efectos clínicos buscados: la analgesia, que los opiáceos lo que hacen es suprimir el componente afectivo del dolor, es decir, el sufrimiento, la vía más vieja, la palioespirotalámica, que es lenta, pero no altera las otras modalidades sensoriales, como las táctiles, las térmicas, la vibratoria, etc. La depresión respiratoria, que es de origen central, porque afecta en el núcleo tractus solitarios y en el ambiguos, con pérdida de sensibilidad en el centro de bulbo protuberancial al dióxido de carbono. Por eso la frecuencia respiratoria no es un indicador de que esté en depresión respiratoria, sí unos gases en sangre, sí un saturómetro y ver que está en hipoxemia el paciente. Además, por acción broncoconstrictora, por estímulo vagal, por liberación de histamina. Un efecto antitusígeno, porque deprime el centro tusígeno a nivel vulvar. Un efecto antiemético, por estímulo de la zona quimiorreceptora del gatillo. Hipertonía y rigidez, por bloqueo de receptores dopaminérgicos en ganglios basales. Esto se ve sobre todo con el tramadol, pero se ve sobre todo con el fentanilo, perdón, que lo que se conoce como tórax en tabla, y con el sulfentanilo. Convulsiones, se ve mucho con tramadol y con dextroproporcifeno también, y con meperidina. Las convulsiones tienen 3 veces más riesgos, más frecuentes, y no son revertidas con naloxona. Bradicardia, hipotensión arterial, bueno, constipación, aumento de esta disminución de la motilidad es en todas partes, aumenta el tono del detrusor de la vejiga y del esfínter, entonces hace retención urinaria. Vasodilatación cutánea con enrojecimiento, prurito, sudoración por liberación, digamos, histaminérgica. No estoy leyendo el chat, sé que están haciendo preguntas, pero la idea era dejarlas al final.
alteraciones endocrinas como aumento de la prolactina, disminución de la LH, del FSH, rabdomiólisis, y por supuesto aquellos pacientes que hacen un consumo con, sobre todo los que hacen consumo por vía endovenosa, tienen más posibilidades de infecciones diversas como enfermedades de transmisión sexual, como HIV, hepatitis C, hepatitis B, BDR, sífilis, endocarditis en cavidades derechas, infecciones respiratorias y muchas infecciones porque se inyectan y ya no encuentran dónde inyectarse, ya la inyección es subcutánea básicamente y suelen venir con los brazos muy edematizados o con zonas, digamos, más enrojecidas, con infecciones en lo que es partes blandas, bastante difíciles de tratar, a veces con necesidad de drenaje. Cuando nosotros tenemos, digamos, esta situación, que es la situación de una intoxicación aguda, un síndrome narcótico, con esta tríada característica que les comenté, el tratamiento específico que nosotros tenemos para hacer, tenemos muy pocos, todos piensan que en toxicología todos los tóxicos tienen un antídoto para dar. Yo les voy a comentar que no es así. En toxicología tenemos muy pocos tóxicos que tienen un antídoto específico. Entonces es importante tener ese botiquín de antídotos en la red de toxicología para poder distribuirlos y para poder darles uso. En este caso, el antídoto específico en un síndrome opioide agudo, en un síndrome narcótico, un síndrome opioide, perdón, es la naloxona. La naloxona en nuestro medio la damos por vía endovenosa. Como yo les comenté, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, también hay naloxona en spray por vía intranasal. Hay dosis iniciales de 0,05 miligramos, si no hay respuesta de 2 a 3 minutos, se repite a 2 miligramos hasta una dosis plena de 10 miligramos. Esta dosis plena de 10 miligramos hay que ver si es así, y ahora les voy a comentar por qué. Cuando nosotros vemos ¿hasta dónde damos naloxona? Esta es la primera pregunta. Nosotros damos naloxona hasta que revierte la depresión respiratoria, hasta que el paciente empieza a respirar en forma superficial, ya no requiere un tubo en T o un respirador, entonces lo podemos mantener con una mascarilla de oxígeno con reservorio que le damos una mejor FiO2 de oxígeno, ¿no? Entonces, hasta ahí, esto es una dosis plena de naloxona. Cuando vemos esto, evaluamos un goteo continuo de las 2/3 partes de la dosis que yo usé la primera hora, y en los opioides sintéticos lo que se observa es que se necesita mayor cantidad de naloxona para poder revertir este cuadro. Se necesita 2 a 3 veces de la dosis recomendada. Por supuesto, como todo antídoto, hay que tener recaudo cuando hay una sobredosis mixta con cocaína o con un opioide, cuando, por ejemplo, el paciente es un paciente consumidor de opioides importantes, crónicos, podemos generar un síndrome de abstinencia y tenemos que estar, digamos, tenemos que estar listos para actuar en ese momento. ¿Qué sucede cuando el paciente consume en forma crónica este opioide? Yo les comenté que actuaba sobre la proteína G, que disminuía la MP cíclico y así disminuía la liberación de muchos segundos mensajeros para bloquear, cerrar canales de calcio, canales de potasio para disminuir la liberación de neurotransmisores que generan dolor y de esa manera generar analgesia. Entonces, como yo estoy inhibiendo todo el tiempo este MP cíclico, hay un upregulation, ¿sí?, de este sistema de MP cíclico, y se van a necesitar dosis cada vez mayores de opioides para obtener ese efecto buscado o deseado. Ese efecto buscado o deseado por el paciente, que es la desensibilización, el desencuentro, la analgesia, digamos, para cada paciente es una búsqueda diferente. El uso de una sustancia determinada no es lo mismo para uno que para el otro, porque depende de su estructura
psíquica y, digamos, de otros componentes que puede tener, que hacen que tenga mayores posibilidades de engancharse con la sustancia y de transformarse en un usuario crónico y con un consumo problemático de tal sustancia. Entonces, esta upregulation hace que yo necesite mayor cantidad de opioides para ese efecto buscado, deseado. Entonces el paciente, acá cuando disminuye la cantidad de opioides, es cuando le informa el área tegmental del tálamo al núcleo accumbens y luego a la corteza prefrontal y le dice, vamos a buscar más opioides porque no estamos bien, y el paciente busca mayor cantidad. Y por otro lado, hay una desensibilización de los receptores que están todo el tiempo estimulándose, fosforilados por quinasas, y están internalizados prácticamente, es decir, hay un downregulation, una menor cantidad de estos receptores. Por lo tanto, mayor cantidad en lo que yo necesito de opioides para obtener este efecto buscado deseado. Esta tolerancia es elevada para la euforia, estos son los efectos buscados, es una tolerancia elevada para la euforia, la analgesia, la sedación, la emesis, la depresión respiratoria y el efecto antitusígeno, es intermedia para la bradicardia y es mínima para la miosis y para las convulsiones. Esperen que no me pasa la... perdón, disculpen. Hay un refuerzo que se llama refuerzo positivo, que es, digamos, la conducta del paciente de la búsqueda al consumo compulsivo por la sustancia, que está involucrada en esta dependencia psíquica de opioides que está localizado, digamos, estructuralmente para nosotros desde el modelo médico, quiero decir, desde el modelo neurobiológico médico. Está localizado en el área tegmental del tálamo. Los opioides lo que hacen es inhibir estas interneuronas GABAérgicas con consecuente aumento de liberación de dopamina en el núcleo accumbens, y en el locus coeruleus hay un 50% de neuronas noradrenérgicas centrales, con lo que genera los síntomas de abstinencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no otorgo el opioide, lo que pasa es esto: disminuye la liberación de dopamina en el área tegmental del tálamo, lo cual genera disforia, aumenta la liberación, como esto no está inhibido, no inhibe al locus coeruleus, entonces aumenta la liberación de noradrenalina en el locus coeruleus, y lo que tenemos es un síndrome de abstinencia físico y un síndrome, este es el psíquico, y un síndrome de abstinencia físico, ¿no?, que se caracteriza por un síndrome simpático-mimético con ciertas características en particular, digamos. Clínicamente es una hiperexcitabilidad del locus coeruleus, que son los más responsables de los síntomas de abstinencia a los opioides. Más allá de esto, una característica en común que tienen este grupo de pacientes es que en el síndrome de abstinencia tienen un estado también amotivacional que se caracteriza por apatía, desinterés sexual, depresión, pero esto se ve mascarado por todos los síntomas neurovegetativos que yo les voy a comentar, que se ven por la activación del sistema nervioso central. Ese síndrome de abstinencia aparece en diferentes momentos dependiendo de qué es lo que consume el paciente. Me refiero, si consume, por ejemplo, morfina y heroína, que tienen una vida media muy breve, comienza a las 8 o 12 horas del último consumo. En meperidina, a las 3-4 horas, y los síntomas persisten casi 10 días. En metadona se presenta a las 72-96 horas y puede durar 2 semanas. El retiro de buprenorfina comienza más lentamente, al día 15, al día quinto se ve y persisten hasta 13 días, y todos estos signos y síntomas físicos que acompañan al síndrome de abstinencia, que se los voy a comentar ahora, incluyen un intenso craving, un intenso deseo imperioso por el consumo de esta sustancia. Yo les diría que de todas las sustancias con consumo problemático, es la que más craving genera. Sobre todo, aquellos que consumen la sustancia
por vía endovenosa. Este síndrome de abstinencia, yo les contaba de que son autolimitados, parecen que revisten de gran gravedad, pero en general objetivamente son moderados, no llevan una alta morbimortalidad, como sí pasa, por ejemplo, con el síndrome de abstinencia alcohólico, que tiene una morbimortalidad de un 10 a un 15% si no le hago un tratamiento adecuado al paciente, con una probabilidad de hacer un delirium tremens y convulsiones intratables. Este no pasa lo mismo, pero se caracteriza, como yo les decía, un simpático mimético. El paciente va a tener midriasis, va a tener rinorrea, insomnio, inquietud, agitación psicomotriz, dolor abdominal, tiene características de taquicardia, hipertensión, incontinencia urinaria, mucha sudoración, taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, temblores, pero mialgias, vómitos, pero hay características particulares que tiene el síndrome de abstinencia opioides, que es las crisis de bostezos, los dolores abdominales y la diarrea, los dolores articulares, la piloerección también es algo característico, la rinorrea, entre otros que no tiene el síndrome de abstinencia, por ejemplo, al alcohol o a las benzodiazepinas o a los barbitúricos, que son otros depresores. Hay un score en el retiro de... ¿Sí? Me dice cuánto me queda de batería, qué copado. ¿Hola? 60 al derecho. Bueno, continúo. Hay un score en el retiro de opioides que nosotros hacemos, o sea, cuando el paciente lo decidimos, por ejemplo, internar, porque decidimos que este paciente no está para esperar, sino que lo tenemos que internar, hacemos cada 2 horas un score para llevar una fuente más objetiva del síndrome de abstinencia que tiene, y lo que vemos es la frecuencia cardíaca, la sudoración, la inquietud o desasosiego, cómo están las pupilas, los dolores óseos o articulares, el goteo nasal, el lagrimeo, el malestar gastrointestinal, temblor, bostezo, ansiedad, como ves, irritabilidad, la piloerección, y vamos a tener distintos puntajes que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y acá tienen las diferentes características. Después yo les voy a mandar la presentación y para que lo puedan ver bien, y les voy a mandar también el paper de este score. El puntaje que podemos obtener es de 5 a 12, que es leve, 13 a 24, que es moderado, 25 a 36, que es moderadamente grave, mayor a 36, que es una abstinencia severa. Desde ya, que de acá en adelante el paciente quede internado para hacer tratamiento, ¿sí? El leve y el moderado podemos probar un tratamiento ambulatorio con una internación domiciliaria o con alguien que le maneje la medicación o haciendo venir diariamente el paciente, por ejemplo, ¿sí? Si queremos hacer, si el paciente tiene ganas de dejar de consumir el opioide, que esto es lo más importante. Este tratamiento es un tratamiento que puede ser sustitutivo con un agonista opiáceo total, con un agonista opiáceo como es metadona, o como un agonista parcial como es la buprenorfina, o lo sustitutivo como clonidina, benzodiazepinas y neurolépticos, o el tratamiento con antagonista como es naltrexona, que se usa en un devenir más adelante. El sustitutivo con el agonista, lo que usamos es metadona. Habitualmente lo que calculamos es lo que dice el paciente que consume, si lo vamos a internar, ya sea internado o ambulatorio, si es que requiere metadona. Podemos hacer lo siguiente, podemos hacer 2 cosas. Una es, el paciente, por ejemplo, viene tomando tramadol. Les voy a dar un ejemplo de un paciente que me estoy acordando ahora que tengo, ¿no? Y venía tomando 2,5 gramos de tramadol por día el paciente. Entonces fuimos haciendo una disminución progresiva de la cantidad de comprimidos que iba tomando por día hasta que llegamos a 300, 400 miligramos de tramadol por día, y cada vez que tratábamos de bajar el paciente no podía con esto, y terminaba de alguna manera un enfermero
enfermero de cuidados intensivos, de cuidados paliativos, y se le empezó a dar metadona, y lo que usamos fue la mitad, lo que se usa es la misma cantidad, la mitad de la dosis, un 25 o un 50% de la dosis equivalente en analgesia, esa tabla que les mostré al principio. Entonces comenzamos con él con 5 miligramos de metadona por día, lo utilizamos un largo tiempo, a estos 5 miligramos de metadona por día, y ahora hemos pasado a 2,5 día por medio, por ejemplo, todos los días, perdón, y bueno, que es casi nada, pero hay que entender que este tratamiento sustitutivo, cuando vamos a utilizarlo, tiene que ser medido. Nosotros preferimos darle al paciente la cantidad de metadona por día que requiere y que venga cada 2 días o cada 3 días a retirar la medicación, y lo vamos siguiendo con un screen de drogas en orinas que mide metadona, donde vemos que está tomando la metadona, y con algún familiar que se la administre, y cuando vemos que esto no funciona, y el paciente nos dice, mire doctora, como me pasó, estoy tomando la metadona, pero también el otro día, no sé, tuve una recaída y consumí tanto de tramadol, bueno, pensamos en una internación para poder dejar, digamos, cuando el paciente desea esto, que como le pasaba a este paciente en particular, él no quería ni siquiera tomar metadona. Entonces, para poder lograr este objetivo, hubo que internarlo para decir, bueno, llegamos a 0 de metadona, y seguimos con el resto. Y entender que este paciente puede tener alguna recaída después en su devenir. El otro tratamiento que tenemos es con un agonista parcial, que es la buprenorfina, que nosotros la tenemos disponible en parches, que también que lo que sucede con la buprenorfina es que a dosis baja tiene efectos agonistas y a dosis altas antagonistas, y tiene como desventaja que tiene una capacidad, cierta capacidad adictiva. Sea entre 2 a 8 miligramos día por vía sublingual. Nosotros lo tenemos en parches en forma privada, no en el sistema público. En el sistema público tenemos, sí, tenemos metadona. Dentro del no sustitutivo tenemos los agonistas, los que disminuyen la liberación de neurotransmisores excitatorios, que son los agonistas alfa 2, autorreceptores pre y postsinápticos en el locus coeruleus, que disminuirían niveles de MPC cíclico, abre canales de sodio, de potasio, inhibe la liberación de neurotransmisores, y eso disminuye el feeling, que es el turnover de catecolaminas, es decir, disminuye la tasa de disparo de las mismas, mejorando la performance, digamos, en el paciente. Se usa la clonidina, digamos, se hace de 0,1 a 0,2 miligramos dosis por vía oral de prueba, supervisando la TA porque genera hipotensión arterial, cada 4 o 6 horas, se lo hospitaliza al paciente, se continúa por 7 días, se reduce al 50%, la duración total es de 14 días, hasta 14 días, y ahí lo suspendemos. Generalmente nosotros no usamos esto, que es la clonidina, ¿sí? A veces se usa asociado a la naltrexona combinado. Dentro de los sustitutivos es muy recomendable, siempre damos benzodiazepinas de vida media e intermedia, como es el lorazepam, que no tiene metabolito intermedio, y si tiene un buen hepatograma el paciente usamos clonazepam, y a los antipsicóticos los usamos por el efecto sedativo, digamos que tienen efecto H1 sedativo, con precaución, porque hay una disminución de la actividad dopaminérgica y pueden generar disforia, no disminuyen el craving, sí disminuyen las náuseas y los vómitos por el efecto dopaminérgico en la zona quimiorreceptora de gatillo que tienen. Y hay que usarlos también con precaución, sobre todo cuando lo asociamos a benzodiazepinas y lo asociamos a metadona, porque los antipsicóticos, lo que hace la metadona per se, entre otras cosas, es aumentar el QT corregido, ¿no? Al aumentar el electrocardiograma, el QT corregido,
lo aumenta porque disminuye la fase 3 de despolarización, que es la entrada de canales de calcio, y hay personas que nacen con un QT corregido prolongado, y pues son, digamos, pacientes viables de hacer paros, digamos, de hacer cuadros cardiovasculares graves, de arritmias graves, cardiovasculares como TB, y cuando nosotros asociamos metadona a algún antipsicótico que también prolonga el QT corregido, estamos en un problema. Entonces, intentamos asociarlo a algunos antipsicóticos, intentamos no asociar, por ejemplo, a quetiapina, que prolonga mucho el QT corregido, sí usamos a veces risperidona, por ejemplo, o prometacina, en algunos casos. Y la naltrexona, que se usa para prevenir recaída. Esto lo usamos cuando el paciente está una semana libre de cualquier opioide, incluido la metadona. Se usa con 50 miligramos día por varias semanas, más o menos hasta terminar. Se usa por lo menos durante 1 mes y medio, 2 meses, pero en realidad solemos usarlo más tiempo. Se usa mucho en la actualidad la naltrexona para el tratamiento en la abstención, cuando el paciente se mantiene en abstención de alcohol, ¿sí? Y ahora vamos con los opioides de síntesis ilegal. No sé cómo vamos con el tiempo. Analía, vos decime cómo estamos. Vamos bien, son Hola. las 11 recién. Hola, hola, son las 11 recién. ¿Los aburrí? ¿Los estoy No, aburriendo? ¿Puedo seguir? Bárbaro, podés seguir, todo muy claro. Gracias, María Elena. No, me demoro un poco por ahí porque hay cuestiones como muy nuevas en la neurofisiología que es interesante que ustedes lo manejen. Me parece importante. Yo les voy a mandar todos los artículos que yo revisé para poder hacer esta exposición, más allá de Bárbaro. mantener esta exposición. Bien, Perfecto. vamos entonces con estos, con los opioides de síntesis ilegal. Estos pueden usarse por varias vías, por vía oral, parenteral, rectal, por esnifado, calentando la sustancia y, digamos, inhalándola con vapor, con una pipa. Son en general mucho más potentes que la heroína, se sabe poco de los mismos, se sabe poco de su potencia, de su cinética y de sus efectos. Estos han aparecido hace unos años hasta la actualidad. La gran crisis fue en el 2015, hasta la actualidad, les diría. Y tienen muchos efectos adversos, digamos, porque son análogos, la mayoría al fentanilo, generan mucha dependencia, tienen efectos adversos similares al resto de los opioides, pero en la sobredosis son casi indistinguibles los inducidos por heroína. Hay letargo, coma, depresión respiratoria, miosis y muerte, pero la naloxona, cuando la necesito, es en mayor dosis, en dosis mucho más elevadas de 10 miligramos. Las pruebas de detección de drogas en orina en los hospitales no detectan a los opioides sintéticos, esto es algo que hay que saberlo, y detectan, sí son detectados, por espectrofotómetros de masa que tengan la biblioteca actualizada. Eso significa que tengan el reactivo blanco actualizado para tal opioide. Por eso acá se demoró tanto, porque no estaba el del carfentanilo, a eso me refiero. Y hay kits forenses para cada uno de estos opioides sintéticos que les estoy contando, ¿no? De hecho, de los opioides que se usan indicados por medicina, muchas veces no se detectan en el screen de drogas en orina, como por ejemplo puede ser el tramadol, no se detecta. Hay intoxicaciones en análogos del fentanilo, los que empezaron a aparecer con el acetilfentanilo, el butililfentanilo, el furanilfentanilo, el 4-metilfentanilo, que lo que hacían es, como tienen mayor potencia, como yo les contaba, que el fentanilo per se, y que la morfina también, se le agrega una pequeña cantidad a la heroína, sin conocimiento del usuario, generando, digamos, mayor potencia en su acción buscada o deseada, y también mayor efectividad en la sobredosis que devienen en el después.
Esta es una revisión, digamos, un up-to-date del UNODC. La UNODC es la Unión de Naciones Unidas contra las Drogas, que habla desde el 2020, es en donde investiga Nora Volkow, entre otras personas, donde habla de la creciente, que se los voy a enviar, que habla de la creciente complejidad de la crisis de los opioides y el porqué. Entonces, ellos en esta revisión cuentan que en la fase actual de crisis de opioides se caracteriza fundamentalmente porque aumenta a escala mundial el uso de opioides con fines no médicos y el número de sobredosis relacionados con opioides en los últimos años. Aparece en América del Norte, que tiene como rasgos característicos elevada prevalencia de usos de opioides con fines no médicos y con altas tasas de mortalidad causadas por opioides farmacéuticos, la heroína y opioides sintéticos, que son los nuevos productos de síntesis que tienen actividad opioide, que esos son los llamados opioides sintéticos. La crisis aumenta progresivamente desde el 2013 hasta la actualidad en Estados Unidos y Canadá, aumentando la mortalidad por sobredosis. En relación a accidentes automovilísticos, mueren más en la actualidad por sobredosis de opioides que por accidentes automovilísticos. Esto es increíble. Y el problema más importante es que contaminan a la heroína. Y el dealer que expende heroína, no tiene ganas que los usuarios de su sustancia creada se mueran por esto. No le conviene, digamos, al dealer tampoco esto. Generando sustancias potencialmente mortales. Fentanilo y análogos, que vienen del contrabando de China. Aparecen otros opioides sintéticos que no tienen estructura opioide, sino que son opioides conocidos, pero que tienen una estructura que funcionan como ligandos en los receptores. Por eso ese artículo que les comenté de Nora Volkow, que habla de ligandos en los receptores. Y esto pasa porque fentanilo y sus análogos comienzan a tener una mayor fiscalización desde el aumento progresivo de la mortalidad desde el 2013 a la actualidad en China, en Estados Unidos y en Canadá. Según el CDC, del 2017 al 2018 disminuyen las muertes por sobredosis de opioides recetados y por heroína. En el 2018 aumenta un 10% en la mortalidad de opioides sintéticos. 2/3 partes de las muertes es por este tipo de opioides. Y del 18 al 20, el UNODC incluye 12 análogos del fentanilo en las listas de la Convención de 1961, que ya se las voy a comentar por cuáles estaba armado. Entonces, esta crisis de la que se habla de opioides del 2015, digamos, tiene 4 grandes patas, que son las características mundiales y regionales que se ven por la doble crisis. Por un lado, tenemos el uso no médico de fentanilo y sus análogos en América del Norte, ¿no? Y en Canadá también. El uso no médico de tramadol, fundamentalmente en África Occidental, Central y en África Septentrional. Y por otro lado, la rápida aparición de los nuevos productos de síntesis que no son análogos al fentanilo, pero que tienen efectos opioides, cada vez mayor cantidad, y el acceso insuficiente a opioides sujetos a fiscalización internacional para usos médicos. Todo esto hace en su conjunto que aumente la cantidad de consumo, que aumente la producción y que aumente la mortalidad y por lo tanto las crisis en las diferentes regiones con sus diferencias. Las diferencias fundamentales en África, tanto occidental, central y septentrional, es que aumenta la prevalencia de opioides farmacéuticos de uso no médico, como es el tramadol. En India, en abril del 18, se incluye al tramadol en la ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para regular este problema. En Canadá, China y Estados Unidos aumentan las medidas nacionales de fiscalización y análogos del fentanilo y precursores. En el 2019, China aumenta la fiscalización, disminuyendo el contrabando en Estados Unidos, y comienza un intento de síntesis vía México de estos opioides, con precursores que vienen
de Asia Oriental y de Asia Meridional. En este cuadro podemos ver arriba, que es en este review que les estoy contando, en este up to date, arriba lo que se ve son las principales resoluciones internacionales y decisiones de clasificación de las sustancias, digamos, desde el 2012 a la actualidad, y acá lo que se ve en el medio es los nuevos productos de síntesis con efectos opioides. Fíjense, en el 2012 hay 5 nuevos productos de síntesis de las 4 clases estructurales que se conocían. En el 2015 aparecen 17 de las 5 clases estructurales que se conocían allí. En el 17, 53 nuevos productos de síntesis de las 5 clases estructurales. En el 19, 77 nuevos productos de síntesis con efectos opioides de las 5 clases estructurales. Entonces, ellos plantean que, esperen, que me fui. Ellos lo que plantean es que la capacitación, como la actualización en bibliotecas de los cromatographos gaseosos, son la piedra angular para poder detectar estos productos nuevos de síntesis, para que nosotros estemos más alertas para dar respuestas a esta situación. Además del tramadol, el fentanilo, análogos, hay una nueva generación de todos estos opioides sintéticos no relacionados con el fentanilo, que tienen efectos farmacológicos semejantes y que pueden pertenecer a diferentes clases de estructuras químicas, desde morfinanos a las fenilpiperidinas, que son el fentanilo y los derivados. En el 83, en la convención de 1961, en esta convención, los opioides que se incluyen en esta lista pertenecen a 4 grandes estructuras químicas. Están los morfinanos y los fenantrenos, están las fenetilpiperidinas, están las fenilpiperidinas, que es de donde salen los nuevos productos de síntesis, fundamentalmente de estas estructuras, y los difenileptanos. Algunas de estas sustancias pertenecen a estas 4, pero no figuraban en esta lista de 1961 antes del 2015, como son estas que les voy a nominar: las ciclohexilbenzamidas, donde los productos de síntesis es el U47700, el AH7921, el difenetilpiperacina, que es el MT45, conocido como MT45. Estos son los nuevos productos de síntesis no relacionados con fentanilo y sus análogos, sino que tienen acción opioide como un ligando endógeno. A eso voy. Están las cianmilpiperacinas, donde está la 2-metil-AP237, y los ciclohexilfenoles como el O-desmetiltramadol, entre otros. Esto es lo que hablan ellos, que hasta la convención del 61 teníamos estas 4 estructuras, ¿sí? Que ustedes pueden ver acá, y miren el porcentaje de la torta de los otros, que les dije recién que habían aparecido, este grupito, ¿no? Estos otros. Bien. Y es así como estos diferentes nuevos productos van sumándose a lo largo de los años y van apareciendo ahora en el 2019 y en el 2020. Por ejemplo, la brorfina, voy a tomar alguno de estos que están acá nominados, ¿sí? La brorfina es un opioide sintético que se relaciona con el fentanilo y se aumenta la detección desde 2019. El isotonitaceno, disculpen, es potente como el fentanilo y 500 veces más potente que la morfina. Y este es un lío bárbaro, el U47700, que no se relaciona con el fentanilo, que es una ciclohexilbenzamida, que es la de mayor difusión, es el producto de síntesis de mayor difusión en el mundo. Efectos negativos reportados por usuarios están la ansiedad, náuseas, depresión respiratoria, dolor abdominal.
2015 al 2019 en el sistema de atención temprana de UNDOC se informa, se notifica la presencia de este producto que supera a cualquier otro opioide sintético. En el 2019 supera cualquier otro opioide sintético, imagínense. El parafluoruro butirfentanilo es un análogo del fentanilo que se vende como polvo aerosol nasal en internet. Es uno de los análogos que se comercializan con efectos similares a la heroína. El MT45, que se genera por primera vez en la década del 70 con fines de investigación. El 80% tiene potencia como la morfina en estudios animales. El uso recreativo se ha asociado con pérdida auditiva e inconsciencia, y hay sobredosis y muertes que se han reportado en Europa y en Estados Unidos. El AH7921, que se sintetiza y es evaluado hace muchos años, pero nunca llegó al mercado, y que son medicamentos de diseño comprados en línea, en internet, desde el 2012 en adelante. Actúa como un agonista muopioide, con una potencia del 80% de la morfina, y en el durante un periodo de 6 meses se encontraron casi 9 muertes que estuvo involucrado este producto, que se detectó en la sangre de uno de los fallecidos, que esto sale de este Journal de Toxicología del 2014, que lo nominan, ¿viste? Y por último, el carfentanilo, para ponernos un poco a tiro de lo que pasó en nuestro país, es llamado también, tiene varios nombres, se llama tranquilizante de elefante, C50, muerte gris, por la asociación del carfentanilo, heroína, fentanilo y el U47-700. El carfentanilo se lo usó en veterinaria como sedante. La OMS nunca lo reconoce como una sustancia. Lo que se hace es agregar un grupo carboximetilo en posición 4 del anillo de piperidina del fentanilo. Es muy parecido al anillo de piperidina del fentanilo. Es claro, y liposoluble, no tiene olor. Es 10.000 veces más potente que la morfina y 4.000 veces más que la heroína, 100 veces más que el fentanilo. Y 24 microgramos, que es como una pizca de sal, es suficiente para ser fatal. Tiene una alta penetración en barrera hematoencefálica, mayor que el fentanilo. Se presenta en tabletas, polvo, comprimidos, es decir, que se absorbe por absolutamente todas las vías. En su farmacocinética se absorba muy rápidamente, tiene un máximo efecto a los 11 minutos y una vida media de 5 horas y media. Se metaboliza a nivel hepático, y en veterinaria se ve que tiene metabolitos activos. En adultos, en personas no se sabe. Y en cuanto a la farmacodinamia, tiene un agonismo en receptores opioides que revierte con naloxona en altas dosis, tal como vimos en lo que nos sucedió en febrero con estos pacientes que consumieron cocaína adulterada con esta sustancia y no lo sabían. Como reacciones adversas, se reportaron excitación psicomotriz, rabdomiólisis, mareos, náuseas, vómitos, prurito, insuficiencia respiratoria y muerte. Hay que saber que no se detecta en laboratorio, que hay un kit de uso forense, que generalmente lo tienen en otros países, nosotros no contábamos con el mismo, y se detecta sí, con el HPLS, siempre y cuando tengamos la biblioteca del HPLS bien actualizada como debe ser. ¿Qué quiero decir con la biblioteca del HPLS actualizada? Quiero decir que el espectrofotómetro de masa es un equipo que requiere de un blanco para yo poder medir pequeñas cantidades, esta sustancia X. Yo necesito el blanco de la sustancia X para yo poder ver si en esta muestra tengo esa sustancia X. ¿No? Quiero ser lo más clara que pueda. Si yo no tengo ese blanco, no tengo cómo medir la sustancia X. Y lo que hace el espectrofotómetro de masa es medir cantidades muy pequeñas, trazas de sustancia. Eso es lo que tiene. Y hay pocos espectrofotómetros de masa, pero están bien distribuidos, digamos. Estos nuevos productos de síntesis con efectos opioides se usan para sustituir generaciones químicas que son fáciles de detectar con controles y fiscalización, y cada vez van a aparecer mayores cantidades. La mayoría de estos productos son productos que se generaron
como productos farmacéuticos y nunca se comercializaron y empezaron a usarse en el mercado negro. Tienen gran potencia, con efectos farmacológicos semejantes, por lo cual pueden ser muy peligrosos y generar dependencia. Fentanilo y análogos como opioides no relacionan con fentanilo, pueden venderse como productos independientes y usarse como adulterantes. Y el número de diferentes nuevas sustancias de síntesis con efectos opioides se modifica cada año por clases estructurales químicas diferentes, con lo cual estamos siempre llegando tarde, para lo cual, para no llegar tarde, ellos plantean ciertas cuestiones a tener en cuenta que se les voy a comentar. Esto es como para que vean cómo aumentó el número de los diferentes nuevos productos de síntesis con efectos opioides en diferentes clases estructurales, químicos, desde el 2009 al 2019, sobre todo con la fenetilpiperidina, que aumenta alevosamente, fíjense, del 2015 al 2017 hace un auge, en el 2018 baja en el 2019 y luego vuelve a aumentar. Digamos, no todos los opioides, y esto hace una salvedad a ellos que a mí me parece importante remarcarla, que es que no todos los opioides que tienen una semejanza estructural no equivale a que tengan actividad farmacológica. Es el caso de, por ejemplo, W18 y el benzilfentanilo. Este emergente W18 se obtiene en 1981 y pertenece a una clase de compuestos que se conoce como serie W. A pesar de que estructuralmente se relaciona con el fentanilo, difiere porque no tiene un grupo arilo de sulfamida y entonces da lugar a diferentes efectos farmacológicos de las sustancias. Aunque, digamos, la patente original indica que el W18 tenía una potencia analgésica 10.000 veces superior a la morfina, los estudios que se han realizado en animales no revelan ninguna actividad. Esencialmente es el inactivo, con lo cual el benzilfentanilo también es esencialmente inactivo. Entonces, cuando se evalúa su actividad análoga a la morfina y la potencia para generar una dependencia al efecto analgésico, se observa esto. Entonces la pregunta que se hacen es, ¿para qué lo tienen a esto? Y bueno, es probable que la presencia de estas muestras, digamos, se utilicen como precursores en los procesos de fabricación de fentanilo y otros ligados al fentanilo. Y acá tenemos el fentanilo, el W40, y las feniltilpiperidinas, como para que vean las estructuras químicas similares que tienen. ¿Sí? Hacen una salvedad de qué sucede con esta crisis de opioides y pandemia. ¿Qué les pasó? Bueno, yo les voy a contar que Estados Unidos, Canadá y Europa les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros. Por un lado tenemos efectos en el tráfico y la fabricación de los opioides sintéticos, y por otro lado efectos en el uso. ¿Qué pasó con el tráfico? Al principio no había tanto tráfico, pero pasados los meses recobraron sus niveles normales y se intensificaron. Se incautaron las incautaciones de fentanilo volvieron a niveles anteriores a partir de febrero del 2020, a pesar de las restricciones impuestas a viajes no esenciales. De modo similar sucedió con el tramadol, con grandes incautaciones en Kuwait y en India en febrero y julio del 2020. La cosecha de opio en Afganistán se mantuvo en 84% de la producción mundial en los últimos 5 años, fíjense. Y en cuanto al efecto en el uso de los opioides sintéticos, aumentó el consumo. En la pandemia aumentó el consumo no solo del opioide, aumentó el consumo de todas las sustancias, con disminución de oferta del tratamiento, y disminución de dar la posibilidad de oferta a reducción de riesgos y daños. ¿Por qué? Por recortes en recursos y capacidades en los efectores de salud pública, porque se los ponía en poja a la pandemia, y se ponía esto en poja a la pandemia, y esto se le recortaba
para el tratamiento de pacientes con consumo problemático de sustancias, entre otros tenemos los opioides. Y aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Aumentó ostensiblemente la hepatitis B y sobre todo la sífilis. Hemos visto nosotros, por lo menos en la división de toxicología. En el resto del mundo aumentaron todas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y demás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo responder a esta crisis de opioides que cada vez es más compleja? Bueno, ellos plantean mejorar el acceso a opioides para uso médico, la importancia de los sistemas de alerta temprana, mejorar capacidades forenses, expandir las alianzas público-privadas. Yo no tengo esto en el sistema privado, pero vos que estás en el sistema público, pero vos que estás en el hospital privado, contás con tal laboratorio, con tal cosa para poder medírmelo, hacer este tipo de alianzas, tanto en internaciones como medidas, como lo que fuere, ¿no? Y mejoras en las respuestas legislativas en función a los nuevos productos de síntesis, que estemos alertas y acordes. Mejorar el acceso a opioides para uso médico, ¿qué significa? Un equilibrio entre la restricción del uso no médico de opioides sometido a fiscalización internacional y mejora del acceso de estos opioides para el tratamiento de los pacientes que realmente necesitan el opioide. Es decir, no demonizar la sustancia, porque hay pacientes que necesitan del opioide para su tratamiento de dolor o para su cuidado paliativo. La importancia de los sistemas de alerta temprana, acceso rápido a la información oportuna, a la aparición o a la prevalencia de efectos nocivos de nuevas sustancias de síntesis, nuevas sustancias de objeto de uso indebido, es indispensable que nosotros tengamos que tener, digamos, este sistema de alerta temprana y que estemos atentos a la aparición de estas nuevas sustancias. ¿Para qué? Para poder elaborar en forma competente respuestas, digamos, normativas que den respuesta a una situación como la que nos sucedió en febrero. Situación que pudimos salvar porque los pacientes tenían síntomas al principio más parecidos a un cáustico por la piperacina, pero después también asociados al mismo, síntomas bien característicos de un opioide, porque depresión respiratoria, mareos, pupilas mióticas, y respondían a la naloxona. Nosotros sabíamos que estábamos hablando de un opioide, pero no sabíamos de qué opioide se trataba porque no se lo encontraba, hasta que una semana después se lo pudo, digamos, detectar. Esto habla de la mejora de las capacidades forenses, de actualizar los programas informáticos, las bibliotecas espectrales de los espectrómetros de masa forenses existentes en los laboratorios, creación y validación de metodologías analíticas para garantizar capacidades y detectar y verificar la presencia de nuevos opioides sintéticos. Esta es la bibliografía en la que yo me he basado. Bueno, espero no haberlos aburrido, les agradezco la atención. Voy a dejar de compartir pantalla, como era que tenía que dejar de compartir pantalla, ahora me acordé, ahí está. Bueno, acá estamos. Bueno. Excelente, Elena. Muchísimas gracias, muy bueno. Bueno, espero no haberlos aturdido. Yo quise un poco hacer una revisión de lo que sabemos de opioides, ¿no? De lo que traemos de la facultad, de lo que traemos y sabemos, ¿no?, de la neuropsicofarmacología, pero a mí me gusta mucho psicofármacos, es un tema para mí, me fascina, es un tema especial de estudio, y digamos traerles lo nuevo que se viene sabiendo de este tema, y sobre todo el conocimiento de estas nuevas sustancias de síntesis y cómo podemos abordarlas, ¿no? No hice mención a las políticas de reducción de riesgos y daños, que a mí me parece importante abordar, porque estas políticas de reducción de riesgos y daños no se trata de asegurar que el paciente siga consumiendo y que le vaya bien, sino es asegurar que este paciente no transite por situaciones como
sobredosis, como consumo de sustancias adulteradas, como digamos, con estas sustancias, o bien, digamos, enfermedades de transmisión sexual, entre otras, ¿no? Bien, estoy abierta a preguntas. Bien, te voy a pasar algunas preguntas. Una, no tengo sí. Alexis pregunta, ¿qué opinás acerca del tapentadol como opción terapéutica? ¿Genera menos adicción? El tapentadol no lo conozco. ¿Quién es el que me está preguntando eso? Alexis. Sí, Alexis, ¿estás acá? ¿Quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directa? El tapentadol no lo conozco. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí. Sí, te escucho, Ahí está. Alexis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, la pregunta es porque me imagino que acá en Argentina todavía no ha llegado, pero es un opiáceo que se utilizan más en Latinoamérica, lo desarrolló en su momento Grunenthal. Y bueno, tiene una formulación como si fuese una cápsula blanda, pero media irrompible de alguna manera. Como obviamente una cápsula de liberación prolongada, decís vos. Claro, aparte de eso, la constitución es mucho más rígida, digamos, ¿no? O sea, mucho más difícil de poder abrir y conseguir, digamos, el contenido, ¿no? Que es el principio activo. Con lo cual aseguraría, digamos, un uso más médico, ¿no? Que el adictivo. Pero bueno, no sé si llegará acá. No sé, Alexis, yo es la primera vez que lo escucho y en toda la revisión sistemática que hice de varias bases de datos no lo encontré. Sí encontré la disminución del mismo opioide que está usando el paciente en forma progresiva, un 25% cada 2, 3 días o cada 4 días, por ejemplo. Tratamiento sustitutivo con metadona, o el tratamiento con buprenorfina, que sí se usa mucho afuera la buprenorfina en forma de parches o nasal. Y el tratamiento no sustitutivo. En cuanto a lo que quiero agregar, algo que no dije, discúlpame, lo que no dije, que es que la naloxona afuera tienen la posibilidad de conseguirla con una receta médica en una farmacia, a la naloxona. Y se da por vía nasal, para evitar muertes por sobredosis de opioides y darle tiempo al paciente a llegar a un lugar adecuado de cuidados. Bien, acá hay una pregunta de Verónica Mora acerca de la última diapositiva que mostraste, sobre las respuestas legislativas, ¿prohibicionistas o legalistas? Verónica, ¿querés ampliar tu pregunta? Habilitando... Yo te cuento, Verónica, lo charlemos, pero ellos hablan, Verónica, de políticas no prohibicionistas. Ellos no están en una política de abstencionista. A eso me quiero referir, Vero. ¿Sí? Ellos más bien apuntan a reducción de riesgos y daños, apuntan a eso, ¿sí? Perdón, y no cuando sé si... decís a ellos, decís a la OMS que está haciendo un seguimiento del incremento de la producción Hablo de, tipo Naciones Unidas, hablo de claro. Naciones Unidas, de un DOC y demás. ¿Sí? Claro. Ellos hacen mucho hincapié en esto. Hay Porque lugares, mi pregunta, sobre todo... que se amplía la pregunta más adelante, cuando vos mostrás la filmina de código de barra, digo, de gráfico de barras, y el incremento es tan explosivo, es como que siempre vamos a llegar tarde si nosotros tenemos que, en realidad, empezar a buscar el supuesto antídoto que podría tener una supuesta sustancia que no sabemos cuál es. Si esa producción en realidad fuera legal, tendría en su cadena de producción ya información suficiente para los potenciales riesgos o usos tóxicos de la misma, como cualquier otro medicamento.
Estamos de acuerdo, Vero, lo que estás haciendo, eso ya estamos hablando de una pregunta hermosa la que me acabas de hacer. Es que si no tu tarea es Está misión muy buena. imposible. Es una hermosa pregunta la que acabas de hacer. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos, ellos lo que plantean es, primero lo siguiente, Vero, el antídoto es el mismo que es la naloxona. El antídoto es el mismo, es la naloxona. Responden a naloxona, nada más que responden a grandes cantidades de naloxona. El problema que ellos tienen en el control de las nuevas sustancias de síntesis es que cada vez aparecen mayor cantidad con nuevas estructuras químicas y que no son leídas y que cuando se las va encontrando, ahora están más ayornados, ahora tienen reuniones cada vez más frecuentes y entonces se comunican las nuevas cosas que van sucediendo, ¿me entendés? Pero nosotros, por ejemplo, me parece que estamos lejos de esa situación. Nosotros estamos lejos de esa situación. Yo les voy a contar que si ustedes se ponen en el Google y ponen un doc, como yo les escribí en mayúsculas, es una abreviatura de esto, un doc, y van a encontrar un montón de papers para leer, de capítulos para leer, desde hace muchos años al 2022, de los nuevos productos de síntesis, como para estar actualizados. Y todos los capítulos están en francés, en alemán, en inglés y en castellano. Digo como para quien le interese el tema. Gracias. No, Vero, hermosa tu pregunta, porque es verdad. Digamos, nosotros, cuando, por ejemplo, nuestras políticas de drogas, la política de drogas nuestras, estamos hablando de tenencia de tal sustancia, de la posibilidad de que el paciente en su privacidad pueda consumir, digamos, en una instancia privada, que fue el fallo de Arriola y el fallo de Basterrica, ¿no? Pero la ley se quedó en antaño en cuanto a el que lleva el cigarrillo, hagamos de cuenta, de marihuana en el bolsillo. Lo encuentran, esto tanto, vas detenido, ¿no? Quedó vieja la ley y no se volvieron a juntar nunca más para actualizar esta situación. No hablo de marihuana, no hablo de legalidad, hablo digamos, la cuestión de la tenencia, y la discriminalización de los pacientes que son usuarios y no con consumo problemático de sustancias, a eso quiero llegar, ¿sí? No solo de marihuana, sino de otras sustancias. Quizás esto que yo estoy diciendo hace ruido en mi posición, pero es lo que realmente pienso por lo que veo a diario. No solamente que hace ruido, sino que genera mucho temor en la práctica. Yo atiendo adictos y consumidores de cocaína, que no son el típico consumidor que está tirado en una esquina, en una calle, sino que son personas que tienen consumos regulares, frecuentes, pero trabajan, tienen familia, van y vienen todos los días, empiezan a aparecer con síntomas bastante... funcionales. Exacto, y con síntomas raros. Me apareció una alergia, me apareció una lesión dérmica, empiezan a aparecer lesiones que no sabemos cómo leer o cómo interpretar, porque en realidad no sabemos con qué cosa puede estar mezclada la cocaína que está consumiendo. Totalmente, en la actualidad la cocaína está mezclada, el tema del vidrio molido es un mito, en la actualidad está mezclada con lidocaína o con algunos otros anestésicos, y está mezclada, que cualquier compañero que me esté escuchando me va a matar, cualquier colega toxicóloga, está adulterada, es la palabra correcta, por lidocaína o otros anestésicos, y por antiinflamatorios como el paracetamol. Muchas gracias, muy claro todo. Gracias, Verónica, por la pregunta y por el intercambio acerca de estos aspectos en cuanto a la legalización y demás. Gracias por el acceso a la información que mencionaste.
Teníamos una pregunta antes de la de Damián, que la puedes hacer después en forma directa. Nancy dice que en mi provincia consigo metadona al 3% en gotas. Si tendría la misma eficiencia, supongo que se refiere a un reemplazo como... Sí, no, no sé... o Nancy, si querés aclararlo y habilitar tu Nancy, micrófono. la metadona viene en varias formulaciones, viene al 3%, al 5%, al 10%, ¿me entendés? Así. Entonces vos cuando haces una cosa es que vos estés hablando de jarabe de metadona y otra cosa es que vos hables de comprimidos de metadona. Cuando yo hablo del sustitutivo, hablo de un tratamiento con comprimidos, que es lo mejor de metadona. Es lo mejor con comprimidos, porque no estás haciendo cuentas del porcentaje de la concentración de metadona. La pregunta es, ¿cómo consigo en mi provincia metadona? Bueno, no sé si lo saben, pero yo no hago una receta de naloxona y se la doy al paciente y el paciente va a la farmacia y le dice, señor farmacéutico, quiero 5 ampollas de naloxona y se la dan. No, esto lo hace el jefe de farmacia de cada hospital que pide ampollas de naloxona. Hagamos de cuenta. El jefe de farmacia de cada hospital pide metadona. Yo como médica, si estoy inscripta, como corresponde, y tengo el recetario de la triple receta, puedo indicar comprimidos de metadona. Y estos comprimidos de metadona vienen generalmente de 10 miligramos. Así es que, digamos, lo que hay que hacer en tu provincia, no sé de dónde sos, ¿quién es la que me preguntó eso? Nancy. Nancy. Nancy no sé Van Gerte. Nancy, no sé de qué provincia sos, De Corrientes. pero de Corrientes. Bueno, lo que tiene que hacer la provincia desde allí es mandar a pedir metadona en comprimidos. Y esto lo vas a tener, porque no es algo difícil de difícil acceso, ¿eh? Para poder tenerlo en el hospital. De la misma manera vos lo podés usar, digamos, si vas a hacerle comprar al paciente metadona, mi consejo es que el paciente no esté solo, que el paciente tenga un lazo social. Ese lazo social puede ser una hermana, puede ser un amigo, puede ser la esposa, puede ser la madre, la ex mujer. Yo tengo uno con la ex mujer, le voy a contar. Viene la ex mujer con el paciente a ayudarme con el tratamiento. Y cuando le hacemos comprar la metadona la deja en el hospital y nosotros le vamos dando la cantidad que corresponde, porque no podemos pedirle a la ex mujer que cuide esa metadona y no esté usándola de más. A eso me refiero. Después dice, acá hay una que dice, Dami, vos me decís Sí. que la naltrexona, Sí. los psiquiatras la usamos en las dependencias de alcohol. Sí, Sí. nosotros tenemos una re buena experiencia con naltrexona y topiramato. En dependencia en alcohol. Naltrexona, usamos dependencia en alcohol, algunos tratamientos en obesidad junto con bupropion. ¿Alguna recomendación sobre el uso en medio o largo plazo de Claro, naltrexona? básicamente por el... Naltrexona, Sí, básicamente la la pregunta es digamos, alguna recomendación tuya respecto al uso a mediano o largo plazo del uso de la naltrexona, porque usamos y patogramas regulares, bueno, no sé qué recomendaciones puedo brindar. La porque sí, es algo que recomendación sería, sí, entendí la pregunta. La recomendación, Damián, sería la siguiente. Si yo tengo al paciente, hagamos de cuenta, yo no sé, lo tengo con, te voy a decir cualquier cosa. Está el paciente con valproico, con naltrexona y topiramato. Llega una abstención de un buen tiempo, 3 meses de abstención, 2 meses de abstención o 3 meses, saco la naltrexona a ver qué pasa. La saco progresivamente a ver qué pasa. Si vos me preguntás, Elena, ¿vos tenés pacientes con naltrexona de más de 3 meses? Sí, tengo pacientes con naltrexona de más de 3 meses. Esa es la verdad.
Si vos me preguntas, Elena, ¿vos has tenido pacientes con un tratamiento sustitutivo por opioides que toman 5 miligramos de metadona día por medio de hace más de 9 meses? Sí, pero dejaron de tomar el opioide, dejaron de consumir los otros opioides, terminaron la secundaria, empezaron una carrera universitaria, consiguieron un trabajo, se ordenaron. Entonces vos me preguntabas, ¿por qué le sacas la metadona? Es posible sacarle la metadona al paciente, pero la adherencia y la fianza, el lazo que tiene con ese comprimido, no es algo que tenga que trabajar conmigo como toxicóloga. Se trabaja por eso en mi hospital en forma interdisciplinaria con un médico psiquiatra y también con un psicólogo, o con una psicóloga, tenemos psicólogas, son todas psicólogas. Entonces, digamos, para trabajar en relación a esto y poder decir, bueno, acá puedo suspender la metadona y el paciente lo puede lograr. A veces lo seguimos dando para disminuir riesgo, por un objetivo de reducción de riesgo y daño, Damián. No sé si fui más o menos clara. Usé tu pregunta para poder dar respuesta a lo que estoy dando, pero no sé si fui clara. Sí. No, está bien, pensando también en términos de riesgo-beneficio, porque comenté ahí el uso en obesidad, por ahí viste que está la combinación esta junto con bupropión. Sí, me sumo a esa pregunta de Damián acerca de la combinación naltrexona-bupropión en obesidad. Porque se está usando mucho. Mira, en obesidad, a ver, es un consumo compulsivo de X alimentos, por lo tanto está obeso el paciente. Yo quiero decirlo así de una forma grosera, discúlpenme, sé que quizás ustedes lo pueden decir de otra manera. Yo no veo pacientes obesos, digamos, hago toxicología, pero dentro de los psicofármacos que manejamos, en obesidad funciona muy bien para disminuir el craving y disminuir el consumo compulsivo, el topiramato. Funciona muy bien el topiramato, porque además les ayuda a perder el peso. No tengo experiencia con bupropión, sí tengo experiencia con bupropión para tabaquismo. No, probablemente el uso de naltrexona en obesidad, digamos, siguiendo un poco de la recomendación, lo mismo que en dependencia de alcohol, cuando se hablaba de 3 meses, por ahí, de hecho así se debería usar durante un tiempo, y después sí retirar esa combinación de naltrexona con bupropión. Más allá del bupropión, la pregunta era por la naltrexona, ¿no? Como la clase viene un poco de esto, sí. tener algún cuidado en el uso a largo plazo, porque me ha llegado. Lo que hay que vigilar mucho es la función hepática del paciente. Eso es lo que hay que vigilar, fundamentalmente. Como en todos los psicofármacos, vos estás dando valproico, no solo es dosar el valproico, le tenés que hacer un hepatograma porque es hepatotóxico, le tenés que dosar amonio porque genera hiperamoniemia, por depresión, digamos, de L-carnitina, hay un montón, digamos, uno tiene en cuenta a fármacos como el litio, por el índice terapéutico estrecho que tiene, y entonces haces litemias, ¿me entendés? Pero, qué sé yo, así como en carbamazepina, recordar el síndrome de hipersensibilidad de los anticomisciales aromáticos como carbamazepina, y recordar que carbamazepina puede dar hiponatremias y un CIJAD, entonces hacerle una función renal con un ionograma para ver si no está hiponatrémico. Digo, en general todos los psicofármacos tienen esto, y una vigilancia clínica y una vigilancia bioquímica, te diría yo, ¿no? Como estamos hablando. Sí, 3 meses es lo óptimo, pero si lo tenés que usar más tiempo no pasa nada. ¿Cuál es la vía de derivación? ¿Cuál es la vía de derivación para pacientes en el hospital? Esa pregunta es, ¿cómo hacen para derivarme a mí un paciente? Karina. La pregunta de Karina. Karina, si querés aclararla. No, era por justamente la familiar de una paciente, la hija, que justamente es policonsumidora, bueno, y no es algo que yo maneje,
y me preguntaron, justo la semana pasada, yo le di para que vayan al hospital, porque en realidad es para pacientes que quieren dejar y tendrían que iniciar un tratamiento específico. Y si mandarlos directamente al servicio, cómo Sí, hacer sí, para que... nosotros te cuento cómo funcionamos. Nosotros en la división de toxicología del Hospital Fernández tiene una sala de internación de 8 camas, Sí. internación breve, es esto, 4 de mujeres y 4 de varones. Entonces tenemos poca disponibilidad para internar muchas veces, ¿viste? Pero yo lo debo decir porque es el único hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene esta posibilidad de internación, con tratamiento interdisciplinario. Ahí está médico toxicólogo, médico psiquiatra, psicólogo conductista, psicólogo psicoanalista, talleristas, trabajador social. Con la misma estructura funcionamos en consultorios externos en la actualidad, y también tenemos los 365 días del año 2 toxicólogos que están de guardia en el hospital. Tenemos eso guardia. sabía. Entonces, en lo que es el consultorio externo, que está localizado en planta baja, que es la división, hacemos admisiones, que es lo que vos me estás preguntando. El paciente viene por orden de llegada. La admisión es de las 8:30, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, días hábiles. Sí. Pero hagamos de cuenta que hoy tuvo un problema, puede ir a la guardia el paciente. Claro. Se trata por guardia, se lo organiza un poco en guardia, y luego viene en forma ambulatoria para que comencemos un tratamiento, digamos, por consumo problemático de sustancia, el cual puede ser ambulatorio, Hay que ver. puede ser con un ambulatorio seguidito, un ambulatorio o derivación a un hospital de día, o internación porque no funciona, breve, y luego se vuelve al ambulatorio, o internación y luego derivación a una comunidad terapéutica, o si el paciente es dual, que nos pasa muchas veces, pacientes que tienen una comorbilidad psiquiátrica muy grave y que nos excede. Bueno, muchas veces hacemos lazo con hospitales monovalentes para que nos den una mano con estos pacientes, porque nosotros podemos hacemos abstención, hagamos de cuenta, llegamos al momento de la abstención, pero su patología psiquiátrica de base está, y cada vez que no toma la medicación, ¡pum!, vuelve y consume. Yo he necesitado derivar pacientes a hospitales monovalentes. Me ha resultado muy dificultoso, porque sé que no tienen tanta oferta digamos, de turnos de tratamiento, o a veces médicos psiquiatras. Yo conozco muy bien cómo se está haciendo mucha concursos en los hospitales públicos para médicos, pero pocos concursos para médicos psiquiatras, pocos concursos para trabajadores sociales, pocos concursos para sociólogos, para psicólogos, ¿no? Para ampliar un poco el espectro de la cosa, pero porque funcionamos de esa manera. Pero yo he podido lograrlo gracias a que tengo gente conocida, por ejemplo, en el Hospital Borda, por decirles, y he podido derivarles allí un par de pacientes. Bueno, pero gracias. Para traer un paciente a mí tendría que hacer así, o sea, vienen con una notita de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y lo atiende un equipo interdisciplinario que es el médico toxicólogo y el psicólogo, que es el admisor del día, que será su equipo tratante a posteriori o no, y que si es de una urgencia lo llevamos a la guardia, y si no lo seguimos ahí en ambulatorio trabajando, lo internamos. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Igual son pacientes yo estoy en zona sur, en Lomas de Zamora, así que tendrían que viajar, pero bueno. Yo tengo pacientes que se vienen desde Ituzaingó, te digo. Por eso, tienen que ir. Porque sí, no es muy fácil lograr que, y como cuando aceptan, o sea, porque la parte nuestra está en ayudar a que acepten y bueno, y que empiecen con la primera etapa, ¿no? De por lo menos querer generar el cambio. Una vez que empieza la etapa de querer generar el cambio, bueno, también después hay que darle las herramientas,
que Totalmente. tal vez no las tenemos todas nosotros, claro, y esto, lo de trabajar en conjunto me parece lo más necesario, justamente. Totalmente, exacto. Bueno, no Muchas sé si gracias. habrá otra pregunta. Yo, María Elena, Aparentemente no. Sí, ahí Ana. ¿puedo? Adelante. Te quería preguntar si esta crisis de los opioides ya llegó a nuestro país y ya está instalada, digo, esto que mencionás de a nivel mundial desde el 2015, y cómo vos vas percibiendo estos cambios en el hospital, ¿no? Cómo, digo, ves que cada vez hay gente que consulta más, ves que hay mayor número, te enterás de sobredosis, que nos puedas contar algo de nuestro país. Sí, Ana, yo te puedo contar no sé si en nuestro país, te puedo contar de la división de toxicología del Hospital Fernández, ¿viste? Eso te puedo contar. Nosotros desde el 2015 también empezamos a ver más pacientes con opioides, más pacientes opioides. Si yo te muestro la prevalencia de consumo, de pacientes vistos por guardia, vas a ver que la mayoría son por alcohol, le sigue cocaína asociada a alcohol o cocaína solo o pasta base. Después estaba psicofármacos, donde estaba la benzodiazepina, y después estaban todas otras sustancias. Desde el 2016, aproximadamente 2015-2016, opioides está por encima de benzodiazepinas. Y estamos viendo cada vez más cantidad de pacientes con consumo problemático de opioides. Pero los opioides que nosotros vemos fundamentalmente son consumo oral, por vía oral. Vemos eso. Algunos endovenosos también, ¿no? De la vieja escuela, como digo yo. Los más jovencitos es más consumo oral lo que vemos nosotros, pero sí, estamos percibiendo mayor cantidad de pacientes con consumo problemático de opioides, sí. Y la mayoría son por tratamientos iniciados, por ejemplo, para el dolor, que después terminaron en un Algunos consumo. sí, algunos comenzaron así, porque hicieron qué sé yo, una intervención quirúrgica de columna, y entonces terminaron con un tramadol como tratamiento, y del tramadol fueron pasando otras cosas, otros ligados a la salud, mucho personal ligado a la salud, en cuidados intensivos, guardias, y bueno, con acceso a opioides, o que trabajan en la farmacia y acceso al opioide, pacientes que consumen, digamos, conociendo la sustancia desde afuera, en el policonsumo y con otros compañeros, y le convidan y prueban y les gustó y se enganchan con esto. Digamos, vemos un poco de todo. Pero sí, muchos, digamos, la indicación, comienzan con la indicación médica. Yo te diría que estaría equivalente lo de la indicación médica a aquel que usa por fuera. No sé si fui clara, Analía. Sí, perfecto, gracias María Elena, muy clara. Pero estamos viendo cada vez más cantidad, y te voy a decir algo. Esto que pasó con la cocaína es la punta del iceberg. Estamos viendo la punta del iceberg nosotros. Lo que nosotros conocemos hoy, que venden como LSD, no es LSD, es M-Bome, que es un derivado de la feniletilamina. Es un primo hermano, por decirles, del éxtasis. Y se vende como LSD. Hace varios años hay LSD en el mercado. Inquietante panorama para futuro, ¿no? Tremendo. Nos podemos quedar charlando. Yo por mí me quedo toda la tarde, les digo. Pero, porque me apasiona el tema, pero bueno. Es un panorama, sí, inquietante. La última vez que me invitaron para hablar sobre el consumo problemático en la actualidad, cómo estaba. Y yo más o menos le comenté cómo veníamos con las diferentes sustancias, ¿no? Gracias, Paula. Te conozco, te vi ahí. Te vi ahí desde el principio. Acá estoy, gracias a vos. La verdad que
La clase es interesantísima, como siempre escucharte un placer. Gracias, muchas gracias. A vos, Paula Wolowski, y a Paula Mirabel, me refería también. Bueno. Gracias, Celeste. Bueno, les decía, la última vez hablamos de este tema, pero si la vez que viene volvemos a hablar, les puedo asegurar que voy a venir con una cosa totalmente diferente, porque todo el tiempo aparece algo distinto en esto del consumo problemático de sustancias. Y la dificultad más grande que tenemos nosotros en el hospital es con los pacientes duales, con los pacientes que también tienen una patología psiquiátrica de base. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la abstención, de lograr la abstención, es más difícil. Es mucho más difícil. Y muchas veces se nos queman las herramientas que nosotros tenemos. Eso es lo que nos sucede. Pero bueno, yo creo que es importante trabajar en red y en conjunto. Sí, Bueno. así es. Bueno, estamos ya sobre la hora, ¿verdad? Sí, ya son las acá 12. piden si podés escribir tu mail en el chat. Sí, en la presentación igual está, pero acá se los mando. Si querés mandarlo Acá se los directamente, había autorizado María Elena Sí, autorizo. Perfecto, entonces para los que preguntaron, la clase grabada va a estar subida seguramente al Facebook, Damián. Sí, después se queda subido el link en el Facebook y en el canal de YouTube del capítulo, así que estén atentos ahí y la pueden ver todas las veces que quieran por ahí. Y ahí al final estaba el mail de ella, al final de la clase. Sí, al final está mi mail. Yo les mando la presentación en formato PDF y les mando todos los artículos que revisé también. Bueno. Muchas gracias, María Elena. No, gracias a ustedes, Gracias. como siempre, por la invitación. Es un placer compartir este momentito con ustedes. Me encanta. Bueno, llenos de agradecimientos el chat, ¿sí? Toda la gente muy agradecida por tu generosidad, por compartir. Así que bueno, gracias por acompañarnos y darnos tus conocimientos. Bueno, gracias por la invitación. Que tengan Nos muy estaremos buen viendo. Chau, chau. Bueno, Igualmente. Adiós.